Bien, hasta aquí entonces esta breve introducción al tema de las propiedades de los materiales, las materias primas utilizadas para la elaboración de pastas cerámicas. Ahora vamos a ver un ejemplo de un procedimiento de diseño de producto aplicando los materiales cerámicos. Lo que ustedes observan en las imágenes corresponde a un referente utilizado en un proceso propio, al igual que ustedes están trabajando con referentes como punto de partida para construir el concepto de diseño. Asimismo, en este proyecto se utilizó un referente de tipo biológico, a partir del cual se extrajeron una serie de elementos morfológicos para así desarrollar la propuesta de diseño. ¿Por qué el fruto del cacao? Como les había mencionado, esto corresponde a una serie de proyectos desarrollados por mí dentro del proceso de formación de maestría que desarrollé en Alemania, y en este contexto la idea era vincular elementos propios de mi cultura, propios, digamos, de mi lugar de origen, para poder establecer pues unos aspectos identitarios dentro de la propuesta. Así se hace uso entonces de este referente, que también se relacionaba con la función del objeto, puesto que estaba previsto que se utilizara como un objeto de servicio de chocolate en la mesa. En estas imágenes se evidencia un proceso de bocetado tridimensional, haciendo uso de dos materiales. La base de este modelo está construida en arcilla y los objetos asociados al contenedor y la tapa están elaborados en yeso a partir de la técnica de yeso torneado. Rápidamente hago la conexión con el referente. El fruto del cacao entonces tiene una serie de capas. Está la cáscara, la corteza, la semilla. Entonces son como una relación, digamos, de adentro hacia afuera, como en una relación concéntrica, que es la que se aplica aquí para la resolución de cada uno de los componentes, la base del contenedor principal y la tapa. Una vez se llega a esa síntesis, se pasa a una etapa de resolución de detalles. Allí, como ustedes observan, el asa y el pico se representan a través de siluetas de papel intercambiables para ir estudiando cuál, digamos, funciona mejor en términos de composición y proporción. Este otro modelo, elaborado totalmente en yeso, fue otra versión del ejercicio, y como ustedes pueden observar, ya la simulación, digamos, de los detalles de asa y pico se realizó también en yeso. O sea que estos ya son propuestas, digamos, de diseño de detalle, pero finalmente se eligió esta otra versión que representaba mucho mejor los detalles del referente utilizado. Bien, después de que ya se ha superado la fase de diseño de detalle, se pasa a la versión de los modelos que servirán de núcleo o de matriz para conformar los moldes en yeso. Lo que se observa en esta imagen es la evolución de la base del objeto construida en yeso, ya con una serie de medidas y guías para la construcción del molde, y como ustedes observan, ya no está en color blanco, sino se aprecia de color amarillo, porque se debe aplicar un sellante en la superficie para garantizar que el molde o el yeso, digamos, que se vierte sobre este objeto para construir el molde no se adhiera. Entonces ahí se recubre, se sella la porosidad, se aplica un desmoldante y luego sí se empieza a construir el molde. En esta otra imagen estamos observando ya el resultado final de molde. Vemos que se elaboró un molde de dos tapas o dos partes, una correspondiente a la cavidad y la tapa para trabajar la, digamos, pared superior de ese objeto donde está ubicada la boca. En el caso de esta imagen estamos observando cómo se procede con el llenado del molde. Entonces, cuando ya se ha generado la cavidad, cuando ya el molde está seco, se procede a vertir la mezcla. Esta mezcla es una pasta cerámica que como base arcillosa tiene kaolín. ¿Por qué kaolín? Porque esta es una barbotina de porcelana y el kaolín es la arcilla que nos va a posibilitar generar un color final completamente blanco y una porosidad y unas características de resistencia
superiores a las que nos dan las arcillas rojas. En esta imagen estamos observando el proceso de llenado o colado en el molde ya seco, y es importante resaltar que la composición de esta pasta tiene como base arcillosa el kaolín, el cual es el material que me permite obtener porcelana. Es decir, si yo quiero un material, digamos, que me ofrezca una mayor resistencia, una menor porosidad en relación a la cerámica roja, entonces yo hago uso del kaolín, del cuarzo y de otra serie de componentes, digamos, de origen no plástico, para construir un material tipo porcelana. Entonces, estos objetos que vamos a ver aquí aplican específicamente ese tipo de cerámico que es la porcelana. Aquí estamos viendo entonces ya el proceso de desmolde. Se debe desmoldar la pieza cuando se observa que ha alcanzado una dureza denominada dureza de cuero. Entonces allí eso es lo que estamos observando, un tipo, digamos, de dureza en la cual el material todavía está en un estado plástico, pero tiene la suficiente resistencia para separarlo del molde. Como comenté, este es un proceso que requería validación en una planta de producción. Aquí ya estamos viendo los objetos en la planta de producción de una fábrica ubicada en Thüringen, Alemania. Y cada uno de esos objetos que ven ahí pues son copias obtenidas desde los moldes que se construyeron y que se pasan a un proceso de validación a la luz de los parámetros de producción que tiene esta empresa. Entonces aquí ya tenemos otras condiciones de material, de temperatura, de tiempos de secado, etcétera. Entonces hay que supervisar, digamos, cada una de esas condiciones para garantizar que el resultado final sea óptimo. Otro aspecto importante es que muchas veces surgen ediciones, ajustes de diseño para que el objeto pues tenga la geometría final que se necesita. Eso sucedió, digamos, en el diseño de la base de este objeto, que quiero que observen que tiene unos detalles particulares. Por una parte está como el escalón que se nota aquí en la base, y por otra la curvatura que tiene toda esa sección inferior del objeto. Esa curvatura debido a que la base debía transferir la temperatura de una vela, de una llama que estaba ubicada en el fondo con el fin de mantener caliente el contenido, y ese radio tuvo que modificarse en función del proceso porque el objeto durante el secado se aplastaba y se perdía la curvatura que se necesitaba. Entonces se debió hacer una serie de ajustes en el modelo, volver a construir el molde para llegar a un radio lo más próximo posible al requerimiento que se había descrito como determinante de diseño, para garantizar que hubiera una transferencia de temperatura mucho más eficiente hacia el contenedor y por lo tanto hacia la bebida. En esta escena pues lo que estamos observando es cómo funciona una secuencia de producción en serie a partir de moldes de yeso. La materia prima, en esta escena estamos viendo cómo funciona un proceso de producción en serie utilizando como técnica el colado en moldes de yeso. La mezcla cerámica o pasta cerámica procede, digamos, desde unos tanques donde se mantiene homogénea la mezcla y se conduce a través de unas tuberías que ustedes están observando acá hacia unas mangueras que funcionan de manera similar a un surtidor de gasolina. De este modo se llenan los moldes y se procede a generar pues toda la secuencia de conformación, secado y vertido. Cada molde se ubica en uno de estos discos giratorios, se llena, se pone a girar. Luego, cuando ha transcurrido el tiempo que ya se tiene calculado para que se conforme el grosor de pared necesario, el exceso de material se vierte en estos canales.
una vez se ha hecho el vertido, se espera también un tiempo ya determinado hasta que se puedan abrir los moldes y extraer las piezas. En esta imagen lo que observamos es el transporte de piezas secas crudas hacia el horno. Se da en dos modalidades, vía terrestre y vía aérea. Vía terrestre en estos carritos que observan aquí, vía aérea en estas plataformas que recorren a partir de un riel el espacio, digamos, elevado de esta sección para llegar a la zona donde se encuentran ubicados los hornos. Las piezas ingresan al horno y se realiza el proceso térmico inicial denominado bizcochado. Se extraen y luego entran a la sección de esmaltado. Aquí observamos, apreciamos las piezas ya bizcochadas. Como se puede observar, ya tienen un tono, digamos, blanco mucho más intenso. Y de ahí siguen hacia la etapa de recubrimiento con esmalte. Esta es la sección de esmaltado. Ahí las piezas entran en fila para hacer una inmersión en este tanque que observamos en este costado de la fotografía. Ese elemento que vemos en la esquina es un agitador que mantiene la mezcla homogénea y las piezas van entrando a esa pileta para que se quede depositada una capa de esmalte, tanto exterior como interior, y se obtenga ya, digamos, un esmaltado total. Aquí al fondo lo que observamos es una persona encargada de supervisar que haya una zona del objeto que quede desprovista del recubrimiento de esmalte. Esto se hace con el fin de que el objeto no se adhiera en las bandejas de los hornos. Si esto sucede, el objeto pues ya no va a servir y se va a deteriorar también el horno, porque pues no es nada recomendable pues que haya ese tipo de adherencias. Entonces ella está limpiando las bases de estos contenedores en esta banda que es parecida como una lijadora de banda, pero es como una especie de superficie porosa húmeda que ayuda a retirar cualquier rastro de esmalte. Aquí vemos las piezas diseñadas por mí, ya bizcochadas, que están entrando por otra ruta, digamos, a esas piletas, y la persona del fondo es la encargada de hacer el proceso de inmersión de manera manual. En estas imágenes podemos apreciar ya el resultado de los elementos que salieron del horno. Esto pues son fotografías tomadas en la planta de producción, y en esta imagen me interesa detallar el tema de los agrietamientos. Durante el proceso de desmolde se pueden generar esfuerzos sobre el material, microfisuras que en principio no son observables, pero que durante el proceso térmico van a salir a la luz. Entonces aquí vemos que pese a que en fases preliminares no se había detectado la grieta, ya en el proceso de esmaltado las condiciones de temperatura hicieron que el material reaccionara de esta manera. Este es entonces ya el objeto final, el prototipo completamente terminado. Ahí ustedes observan los tres componentes: la base, el contenedor principal y la tapa. Adicional está este molinillo, este elemento para mantener, digamos, mezclado el chocolate o para generar el espumado. Y como ustedes observan, la tapa también tiene la función de aislar el molinillo en caso de que se abra el contenedor, se necesite verificar el nivel de llenado y pues que las gotas queden alojadas allí en la tapa y que el molinillo tampoco vaya a entrar en contacto con la superficie de la mesa. Entonces esa también era, digamos, una de los atributos funcionales que debía tener esa tapa. Otro conjunto de objetos, otro sistema de objetos que formaron parte de estas propuestas de diseño que desarrollé y que validé dentro de la fábrica de Cala Thüringen. Aquí vemos entonces un objeto para el servicio de jugos. ¿Por qué jugos? En esencia porque en el contexto alemán las frutas se suelen consumir enteras e incluso ni siquiera se hace uso de la licuadora o no hay, digamos, este hábito de consumo, y yo quería, digamos, también relatar un poco cómo nosotros pues sí tenemos como toda esa cultura de tomar bebidas a base de frutas. Entonces en este objeto lo importante de destacar es que la tapa nuevamente tiene una función adicional, que es la de contener el complemento
que se quiera utilizar en el jugo, bien sea un endulzante, un complemento para darle otra textura. Entonces ese objeto, esa tapa, como ustedes ven allí, pues nos permite alojar elementos en estado líquido, en estado sólido, azúcar, panela granulada, leche condensada, cualquiera que sea el complemento. Y a la vez tiene aquí un detalle para el ensamble con el asa de madera. Entonces aquí lo observamos nuevamente cómo se ensambla y se sujeta para que durante el proceso de servido pues no vayamos a tener inconvenientes con que se vuelque esa tapa y pues se genere algún tipo de dispersión del contenido. Rápidamente, otros ejemplos de productos diseñados por mí que aplicaron este concepto de contraste de materiales, en este caso material tejido a partir de caña flecha, como parte, digamos, de esas tradiciones nuestras alusivas, digamos, a la construcción, a la manufactura del sombrero volteado y otra serie, digamos, de artesanías. Entonces aquí una propuesta para no solamente generar una decoración, digamos, un contraste con una función estética, sino que también se buscó generar, digamos, posibilidades de personalización y de aislamiento térmico para otro tipo de contenedores como los que estamos observando aquí. Bien, este ejemplo que se ilustra en estas imágenes corresponde a uno de los primeros proyectos que yo desarrollé. Como se puede observar, desde un principio me llamó la atención de la función dual de los objetos y que la tapa, digamos, tuviera como esa noción de objeto multifuncional. En este caso pues estaba como primero la noción del conjunto jarra-vaso y luego pues en la exploración formal pues vi que el vaso se podía apilar y que ese apilamiento me generaba una nueva función que era la tapa, y así generé este diseño destinado, digamos, a un tipo de uso doméstico para almacenar bebidas dentro de la nevera. Entonces este es un ejemplo interesante porque, digamos, fue un concepto de diseño sencillo que fue bastante atractivo y que al momento de exhibirlo, de exponerlo en la tienda universitaria en ese entonces, pues fue un producto que logró una muy buena aceptación, que yo elaboré en diferentes colores, con diferentes, digamos, motivos, y que yo considero que funcionó muy bien porque pues presentaba como esta función dual, funcionaba pues para lo que se tenía previsto, y de alguna u otra manera pues como esa sencillez formal también pues hacía que fuese atractivo para públicos muy diversos. Entonces un poco aquí el mensaje de que muchas veces menos es más, con tal de que nos comprometamos muy fielmente a ciertos parámetros funcionales y quizás a una estética que no vaya en contravía de la funcionalidad del objeto. Este conjunto de contenedores estilo joyero forman parte de otra, digamos, periodo en el cual tuve la oportunidad de trabajar con la fábrica de porcelana Nymphenburg, objetos ya más, digamos, exclusivos, de lujo, dentro de un contexto de un palacio en cuya, digamos, lugar de emplazamiento se encontraba originalmente esta fábrica de porcelana, y pues esas tradiciones y la fábrica pues se han mantenido a lo largo del tiempo. Tuve la oportunidad entonces de conocer estas técnicas de decoración principalmente que se trabajaban allí y derivar desde allí la propuesta estética. Como se puede observar, son motivos ya muy diferentes a los que se podían observar o detectar en las propuestas anteriores, porque en este caso ya no estaba yo haciendo uso de referentes propios, sino de el portafolio, digamos, de motivos florales, más, digamos, de hojas y otro tipo, digamos, de referentes naturales, de los cuales abstraje algunos elementos para crear estas texturas un poco más abstractas, buscando también como una conexión un poco más cercana hacia un usuario de otra edad. De pronto aquí se alcanza a notar algunos de los elementos decorativos son en oro. Esto implica también un control muy riguroso de las temperaturas que se manejan en el horno para que justamente esos apliques en oro
no se pierdan.